nuestra amiga Laura Rivas por su amable invitación a Coffee House. Bienvenidos, Lámpara Poética. Siéntanse en su casa, en su café Coffee House. Y hoy transmitiendo desde Coffee House, un lugar muy acogedor, se los recomendamos, aquí en Mérida, Venezuela, por las Américas. Y hoy estaremos hablando nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges. Hacia 1955 va quedando ciego nuestro gran insigne personaje del día de hoy. No se trata nada más ni nada menos que de Jorge Luis Borges. Por eso es llamado el gigante ciego de América, porque ese escritor, poeta, periodista, crítico literario, ensayista, cuentista, es el que va a marcar la pauta hoy en Lámpara Poética. Entre las características que tenemos de este excelente escritor, tenemos que nace de una familia, su padre inglés, se trasladan después poco tiempo a la Argentina, viven en Buenos Aires, pero él siempre consideró a Suiza como su segunda patria. Después podemos ver de Jorge Luis Borges, que es un personaje auténticamente basado en la literatura fantástica, ya que él llegó a ser parte de un grupo llamado Ultraísta, un grupo que se inició con una revista en España, con algunos colaboradores, escritores también, y él pasa a ser parte de ese grupo. Cuando estamos hablando de Jorge Luis Borges, es importante señalar que ese ícono latinoamericano, su literatura es muy importante en el sentido de que plantea el surrealismo, lo fantástico, con la utilización más de la metáfora y menos de la simetría y la rima. Se divorcia un poco de esa tendencia del modernismo para poder dar rienda suelta a su imaginación y luego poder permitirse recrearse dentro de la literatura del surrealismo y de lo fantástico. Cuando hablamos de Jorge Luis Borges, estamos teniendo bien en claro que viene de una herencia donde muchos escritores trataron de socavar en los principios literarios de la antigüedad neocolonial y se fueron precisamente allí con las historias, basamentos y mitos como el del Dorado para recrear su literatura de lo fantástico. Bien, vamos a conversar estos detalles y algunos otros más con la poeta Alba Rodríguez. Aquí estamos nuevamente para hablarle de Jorge Luis Borges. ¿Qué te parece que ese insigne escritor, cuentista y poeta sobre todo, se haya afincado más en el uso de la metáfora para poder recrear ese mundo surrealista que tenía él pues, en su literatura? También eran los aires de ese tiempo, porque en ese tiempo hubo como un movimiento surrealista que no nada más abarcaba a los escritores, sino también a los pintores. Era algo que se movía en el aire, ¿no? Y todo lo que se mueve en el aire nos influencia de una o de otra manera, ¿no?
Pero yo quería comentar algo muy interesante que me parece de lo que hemos estudiado de su personalidad. Era una persona que cuando tenía una convicción la defendía y no se dejaba guiar por otro. Sí. Cosa que me parece muy interesante. Y sí, cometió errores, como todos los seres humanos cometemos errores, pero al menos defendía sus convicciones. Uh-huh. Y si parecía que se dejaba llevar por algo, era porque él tenía una convicción sobre ese algo. Un ejemplo, tú sabes que cuando Pinochet sube al gobierno, él primero se entrevista con él y dice que era un hombre amable, pero él después se arrepiente de eso. ¿Ves? Claro. Igualmente, pues otro ejemplo es que los primeros libros que él escribe, muchas veces se comentó que ya cuando pasan los años, que ya él es una persona mayor, madura, él se arrepiente de alguno de estos libros, ¿no? Sin embargo, hubo uno de esos libros que él revisa y de todos esos adiciona a sus obras más recientes un solo poema de alguna de esas obras. Entonces ahí podemos ver un ser humano, ¿verdad?, que se daba el privilegio de pensar como pensaba, de vivirlo apasionadamente y después hasta de arrepentirse. ¿Por qué no? Así es. Bueno, y precisamente porque lo demarcaba una fuerte personalidad, aunque sus detractores siempre pernotaban en vituperar de él, porque era un hombre ciertamente criado de una manera al abrigo de la parte maternal. Inclusive creen que sus relaciones no fueron duraderas en vista de que siempre necesitaba de una parte maternal que lo protegiera, que lo condujera, que lo ayudara. Entonces es allí donde podemos ver que esa parte de la personalidad de nuestro escritor nos hace ver que era profundamente humano. Y bueno, esa humanidad y ese estilo de vida quedó reflejado en obras como Inquisiciones, El Alet, en su poesía. Es importante señalarlo porque eso va a marcar también a la literatura que él mismo exponía. No, y me parece muy interesante también que tú me comentabas que él siempre se iba hacia los clásicos, o sea, lo preferido para su lectura, ¿no?, lo que él leía eran los clásicos, le encantaban. Y algo que es bueno señalar es que él tenía un amplio conocimiento también de la literatura hebrea, de la palabra. Ajá. Cosa que podemos observar en los grandes, que él eran sus preferidos, ¿no? Los del siglo XVIII, XIX, eran sus lecturas predilectas. Y bueno, a pesar de que leyó bastantes novelas, le gustaba leer novelas, nunca él se atrevió a publicar una, porque sí llegó a tratar de escribir alguna, pero no llegó a publicar una novela en sí. No. Sí logró publicar trabajos en prosa, pero no novelas. No es reconocido como novelista. No. Más que todo poeta, crítico literario, y allí basó su literatura fundamentalmente. Es importante también señalar que esa fuerte personalidad le impedía entregarse, ser entreguista. Tanto es así que el castigo que le dio fundamentalmente la Real Academia y el premio Nobel es que no le dieron el premio Nobel, precisamente por ese distanciamiento o esa personalidad firme de apoyar o no sus ideas, en este caso sus convicciones políticas. Ajá. Que lo condenaron precisamente a no recibir el premio Nobel, que es súper bien merecido a través de su trayectoria literaria. Eso es muy importante señalarlo. Eso me encanta que lo señales, porque también si tú eres un escritor, creo que deberías tener tus ideas firmes y no ser el resultado de la manipulación de ningún grupo. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada?
tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. María Kodama fue la mujer más importante en la vida de Jorge Luis Borges, aparte de su madre. Incluso cuando su madre muere, ella toma totalmente el lugar de ella, de la madre, ¿no? Y era la que se encargaba de todo, hasta de la ropa que él iba a vestir y todo, ya que ese proceso de su ceguera era una enfermedad hereditaria que él la padece desde niño y se va incrementando hasta que queda totalmente ciego a los 50 años. Y bueno, es esta mujer la que entiende realmente al hombre, al poeta, al escritor, lo complementa en todos los sentidos. Y comienza una relación, a pesar de que ella es 38 años menor que él. Se la llevan muy bien, son como almas gemelas. Y antes de morir, él quiere casarse con ella para honrarla. Ella no quería casarse, pero es un amigo de los dos, especialmente de Borges, que la convence, que él quería retribuirle de alguna manera todo lo que ella había hecho por él. Y bueno, terminan casándose poco tiempo antes de que él muriera. Y hoy día, hasta hoy día, se podría decir que ella se convierte en la albacea de ese caudal literario que venía de Jorge Luis Borges. Sí, este escritor, estamos hablando de 1899 hasta 1985. En la vida y obra de él hay un pequeño texto que me gustaría traerles a colación, donde el poeta nos hace una reseña que resume mucho de su vida particular, su vida literaria, su vida poética. Y dice de esta manera, son palabras textuales del autor, dice así: al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura, pero también los más desdichados. La belleza no es privilegio de unos cuantos hombres ilustres. Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura, pero también los más desdichados. La belleza no es un privilegio de unos cuantos nombres ilustres. Ahí podemos ver, audiencia de Lámpara Poética, que en cada uno de los seres vivientes humanos, mientras tengamos la percepción del mundo, estemos dotados de los 5 sentidos y tengamos una intuición interior, podemos tener la capacidad de sentirnos del lado de todos los que Jorge Luis Borges permite decir que conocen la felicidad, pactan con la felicidad, porque solamente el hecho de vivir ya nos lleva a trascender en esta vida y a poder permitir absorber a través de los sentidos el ritmo fascinante de la vida. No es dado para unos privilegiados, para los más intelectuales, filósofos, científicos, sino que cada quien, hasta el más sencillo de los seres humanos, puede pernoctar un instante poético, puede pernoctar un instante en ese mundo sideral, subconsciente,
que nos lleva a ese mundo surreal, fantástico y a la vez ultraísta, como nos enseña el poeta Jorge Luis Borges. Bueno, y en consecuencia del mundo de la imaginación, del surrealismo, vamos a escuchar estos poemas que tienen que ver con ese uso que hizo nuestro insigne escritor sobre la utilización de metáfora como el estilo, como el trampolín para la transformación de la literatura. Es bien importante que podamos ver en esta guianza poética la versatilidad de este sentido literario. ¿Se podrá fluir sin la vivencia? Es difícil escribir y no tomar con la mirada del corazón mil cosas. Es difícil escribir y no tomar del sabio su lenguaje, del niño su sonrisa, del sol que esconde sus colores en un atardecer. Es difícil escribir y no sentir en tu propio pecho la tristeza del huérfano, el dolor de la viuda y el sentir del menesteroso. Es difícil escribir sin escuchar las notas tristes de un olvidado violín, sin respirar al son de unos últimos latidos, sin despedir un cuerpo frío hasta el final. Es difícil escribir sin tomar en cuenta la ausencia de una amada, la desgracia de un amado, el roto corazón, las espigas contra el viento. Es difícil escribir sin la palabra, sin el norte de tu vida, sin la revelación, sin lágrima arrepentida con el corazón colgando. Es difícil escribir. Es difícil escribir sin la mirada del corazón abierto. ¿Cuáles eran los temas que tocaba Jorge Luis Borges? Todos los temas humanísticos. ¿Cuáles son estos? Pues muy fácil. Son la mitología, la filosofía, la teología, y algunos de estos temas nuestras universidades los quieren dejar fuera, como por ejemplo la teología. ¿Qué es la teología? Sino el origen de la palabra, sino el origen de mucha de la literatura. La literatura clásica nos lleva siempre hacia la teología, hacia la literatura hebrea, que ha sido la base de nuestros grandes escritores. Y eso es algo innegable. Ninguna vida es fácil. Y eso no es cuestión de suerte, de tiempo, de salud, ni de clase social o de dinero. El derrotero no es la muerte del cuerpo. La muerte de nuestro cuerpo, es parte de la vida y es aún un bien. Dice la palabra en Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Solo la semilla que muere planta ha de ser. ¿Quién quisiera vivir para siempre en este mundo? Ver pasar su generación, la que le correspondía vivir, y todo lo que era el mundo de su tiempo, y todavía ver más mal. Dijo una vez una ya muy anciana: ¿será que Dios se olvidó de mí?
¿Quién podría juzgarla? Ya no se sentía de aquí, vivía para dormir. Lo pasajero nos enseña lo que es el movimiento. El movimiento en sí es vida. Lo que ya pasa, libre es de su momento. Efímero. Ninguna vida es fácil y eso no es cuestión de suerte, de tiempo, de salud, ni de clase social o de dinero. El derrotero no es la muerte del cuerpo. La muerte de nuestro cuerpo, es parte de la vida y es aún un bien. Y bueno, este poema me lo inspiró la vida cotidiana, la vida diaria, y creo que viene mucho al tema de nuestro poeta, Jorge Luis Borges, que como todos nosotros, los seres humanos, no tuvo una vida fácil. Y eso no es cuestión de suerte, de tiempo, de salud, ni de clase social o de dinero. Sabemos que él se crió mayormente en Suiza y que hablaba varios idiomas y era un hombre muy culto. Vivió también en algunos momentos en Argentina. Su abuela paterna era inglesa. Entonces quizás lo podríamos situar en la clase media alta, pero esto no le quitaba su calidad humana, la calidez de su alma. Y bueno, este poema que escogí, creo que digamos que me recuerda mucho a él en muchos aspectos. Entonces dice aquí al final que lo pasajero nos enseña lo que es el movimiento. El movimiento en sí es vida. Lo que ya pasa, libre es de su momento. Quiero decir algo de cuando él fue libre de su momento. Al final de su vida, él muere en Suiza. Y a pesar de que él se aleja por muchos años de la fe, no reniega de ella, pero a pesar de que en sus poemas utilizaba la palabra, utilizaba la mitología griega, utilizaba la historia, era un hombre muy culto. Él al final de su vida manda a buscar un sacerdote católico y un pastor evangélico que le prediquen, que le hablen sobre la fe, porque él sabía que su tiempo estaba cerca y quería como tener una reafirmación. Y en su velorio, poco tiempo después que hace sus confesiones, se presentan los dos, el sacerdote católico y el pastor evangélico. Él llama al sacerdote por la fe de su mamá, al sacerdote católico, y al evangélico lo llama por la fe de su abuela. Al final siempre le hizo honor a las mujeres más importantes de su vida y reafirmó su fe. La vida y obra de Jorge Luis Borges pues estimula mucho a la audiencia, estimula mucho a la humanidad, a los seres conscientes pensantes, que ese mundo surreal también es tan real como el que vemos y que palpamos a diario. Pero aún así vivir en un sueño, vivir en lo abstracto, echar mano del surrealismo, también es un alimento para el alma, Alba, porque nos condiciona a tener una amplitud intelectual, emocional, sensorial, que nos permite apaciguar ese existencialismo humano, el cual padecemos tanto, ¿verdad? Pero que es alimentado por esas cosas. Y a conocernos a nosotros mismos, al inconsciente, ¿verdad? Porque en el inconsciente de nosotros es donde de verdad están arraigadas nuestras creencias. A veces que ni siquiera somos conscientes de ellas y se manifiestan a través de los sueños. Es un universo que está interiormente en cada uno de nosotros. El llamado entonces es para que busquemos nuestra propia revelación. Hay una revelación que es dada para todos, pero también hay revelaciones específicas para tu vida, si buscas dentro. Bueno, querida audiencia, con este deseo maravilloso de que escriban, de que se motiven a través de sus sueños, que las tragedias, las luchas de la vida las puedan convertir en elementos propicios para la poesía.
creo que es el legado fundamental de nuestro gigante ciego de América, Jorge Luis. Esperando que ustedes continúen buscando dentro de su mundo interior para que puedan florecer poesía.